Clase número 8. Vamos a empezar con el tema 1.5, son las propiedades de la integral. Y entonces vamos a empezar con una proposición, bueno, un teorema importante, que es la aditividad de la integral, que nos va a ayudar, bueno, una vez que hagamos eso vamos a ver más adelante las cosas que nos va a permitir hacer este teorema. Entonces, esto se conoce como la aditividad. Del dominio en la integral de Darboux. Entonces lo que dice esto es, sea f una función real definida en un compacto, acotada, y c un número real en el intervalo AB, tal que 0 es menor que, perdón, A es menor que C, eso es menor que B. Si C es igual a A o C es igual a B, a uno de los extremos, el resultado se sigue de manera trivial. Entonces por eso no lo vamos a hacer. Y vamos a restringir a esta condición. Entonces F es integrable. Bueno, lo voy a poner con palabras mejor. Entonces, esta es la hipótesis del teorema. F es integrable en AB si solo si F es integrable en el intervalo AC y en el intervalo CB. Y en este caso vamos a tener que la integral de ABF de F va a ser la integral de AC F más la integral de CB en F. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces vamos a poner aquí como una observación si C es igual a A o C es igual a B. Entonces trivialmente F es integrable. Pues F ya es integrable en AB. Entonces si C es igual a A o C es igual a B, F va a ser integrable ahí. Y se puede ver que se sigue este resultado directamente, cosa que no voy a hacer porque lo vamos a hacer después. Y la integral de A a A pues va a ser igual a 0 de F, de B a B. Entonces vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, supongamos que, bueno, que son las condiciones realmente que pusimos aquí. Esta es una firma, una observación. Entonces vamos a poner sea A menor que B y C que pertenece al intervalo abierto en este caso, AB. Entonces vamos a hacer un diagrama. Lo voy a hacer sin utilizar el teorema poderoso que demostramos la clase pasada, que era equivalente al criterio de Riemann. Entonces tenemos una función acotada en el intervalo AB
Entonces vamos a suponer primero, vamos a demostrar esta parte. La ida, supongamos que f es integrable aquí en AB. F es integrable en AB. Entonces por el teorema 1.3.1, que es el criterio de Riemann, para todo epsilon mayor que 0, existe una partición P de AB. Entonces acuérdense que no es para toda partición, existe al menos una. De P la vamos a tomar como x0, x1 hasta xn, tal que la diferencia de las sumas superiores con esa partición, con las sumas inferiores con esa partición, es menor que epsilon. Entonces, por aquí tenemos el punto C. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escoger esa partición P tal que xy sea igual a C. Entonces aquí tendríamos xy menos 1. Entonces vamos a escogerla de esa manera. Tal que xy es igual a C. Entonces, con lo cual, entonces tenemos dos particiones. Una que le vamos a llamar P', que va a ser x0 hasta x, vamos a decir j, partición, que va a ser una partición de AC, porque así la hemos tomado, y P', que va a ser de xj hasta xn, partición de C a B. Entonces aquí está. Bueno, calculamos las sumas superiores. Esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi mayúscula del xy. Y esto va a ser igual a, lo vamos a separar en dos sumas, desde igual, por eso no usé el mismo índice y acá, usé el j, porque la vamos a partir hasta j de mi, la primera mitad, más la suma desde igual a j más 1 hasta n de mi del xy. No, es igual a j, perdón. xj, sí, perdón, j desde igual a j hasta n. Y entonces esto va a ser igual, esto de aquí van a ser las sumas superiores de f para la partición P' que hemos definido aquí, más las sumas superiores de f en la partición P'. Y análogamente, las sumas inferiores de f en P van a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de mi delta xy, y eso va a ser la suma desde igual a 1 hasta j de mi chiquita delta xy, más la suma desde i igual a j hasta n de mi chiquita delta xy, y estas de aquí son las sumas inferiores de f en la partición P', más estas de aquí son las sumas inferiores de f en la partición P'. Entonces, tenemos que, por hipótesis, que las sumas superiores de f en P menos las sumas inferiores de f en P son menores que epsilon, pero por otro lado, estas de aquí, esta es las sumas superiores de f en P' más las sumas superiores de f en P' menos las sumas inferiores de f en P' más las sumas inferiores de f en P'. Entonces, reacomodando esto, lo podemos escribir como las sumas superiores de f en P' menos las sumas inferiores
de f en p', y esto más las sumas superiores de f en p' menos las sumas inferiores de f en p'. Y tenemos que esto es igual a esto y esto es menor que epsilon por hipótesis. Ok, entonces de cálculo 1, si tenemos que, entonces vamos a poner aquí si a más b es menor que epsilon, entonces esto implica que a es menor que epsilon y b es menor que epsilon. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues vamos a demostrar esta pequeña afirmación aquí. Afirmación. Entonces vamos a supongamos que a es mayor o igual que epsilon. Entonces, si a más b es menor que epsilon, esto implica que restando el epsilon de ambos lados tenemos que a menos epsilon más b es menor que epsilon menos epsilon, que es igual a 0. Es decir, a menos epsilon más b es menor que 0, pero este es un número positivo. Y a menos epsilon también de aquí de la suposición, a menos epsilon es mayor o igual que 0. Entonces tengo la suma de dos números positivos. Entonces, bueno, debí ponerlo aquí. E menos epsilon es mayor que igual que 0 y b es mayor que 0. Entonces aquí me faltó poner que tenemos dos números a y b mayores que 0. Entonces, esta es una contradicción. Por lo tanto, a tiene que ser menor que epsilon y análogamente para b mayor o igual que epsilon, concluimos que b tiene que ser menor que epsilon. Entonces, con esta afirmación lo que nos dice es que cada uno de estos es menor que epsilon. Entonces, las sumas superiores de f en la partición p' menos las sumas inferiores de f en p' es menor que epsilon. Y también las sumas superiores de f en p' menos las sumas inferiores de f en p' son menores que epsilon. Y entonces esto es lo que dice, o sea, para p', partición de AB, y esto es para p', partición, perdón, de AC, de CAB. Entonces, por lo tanto, f es integrable en AC y f es integrable en CB. Listo. Y de una vez vamos a demostrarlo, la conclusión que dice la fórmula. Además, nosotros sabemos que, eso ya lo hicimos en clases anteriores, que las sumas inferiores de f en p' son menores o iguales que la integral de AB en f, de AC, perdón, en este caso, porque es la partición p' de AC, de la integral de f de AC, y eso es menor o igual que, sí, que las sumas superiores, está bien, de f en p'. Y también las sumas inferiores de f en p' es menor o igual que la integral de CAB de f, y eso es menor o igual que las sumas superiores de f en p'. Entonces, sumando, vamos a tener s abajo de fp' más s abajo de fp', pero esto es igual a s abajo de fp, como ya hemos demostrado, y esto es menor o igual que la integral de ac de f más la integral de CAB de f, y esto es menor o igual que las sumas superiores de f en p' más las sumas superiores de f en p', y esto es igual a las sumas superiores de f en p. Entonces, lo que tenemos es que esta integral está acotada entre las sumas inferiores y las sumas superiores. Ok. Y también sabemos que las sumas inferiores de f en p, como f es integrable, es menor o igual que la integral de a a b de f, menor o igual que la integral superior para la partición p. Entonces, de esto
concluimos que la integral de AB de f tiene que ser la integral de AC de f más la integral de CAB de f. Entonces ya tenemos la fórmula esta y la ida de la demostración. Ahora vamos a demostrar el regreso. Entonces vamos a suponer que f es integrable en AC y en CB. Entonces sea epsilon mayor que 0. Entonces eso implica, por el teorema, la condición de Cauchy, que existen particiones P', partición de AC y P', partición de CAB. Tales que las sumas superiores de Fp' menos las sumas inferiores de Fp' es menor, y aquí vamos a poner epsilon entre 2 porque, o sea, aquí diríamos que es menor que epsilon prima, pero después vamos a ver que necesitamos tomar la epsilon como epsilon entre 2, porque tenemos dos sumas, como cuando hacíamos los límites y poníamos la epsilon prima y después nos dábamos cuenta que esa epsilon prima se tenía que tomar como epsilon entre algo o epsilon por algo entre otra cosa, para que al final nos quedara menor que epsilon. Y esto se puede hacer porque esto es sigue siendo menor que epsilon. Entonces, S arriba de Fp' menos S abajo de Fp', perdón, aquí era P', es menor que epsilon entre 2 también. Entonces, por el teorema, ahora tomamos la partición, que es el refinamiento de las dos, que es P' unión P'. Esta es partición de AB. Tal que P' está contenida en P y P' está contenida en P también. Entonces, como P es P' unión P', entonces haciendo algo análogo a lo que hicimos acá, digamos, ahora lo que tenemos es esta partición y luego tenemos la siguiente. Entonces, la partición P es la unión de estas dos y las sumas de estas más las sumas de estas nos va a dar la suma sobre todo esto completo. Eso ya no lo voy a hacer porque es similar a lo que hicimos acá. Entonces eso quiere decir que las sumas inferiores de f en p va a ser las sumas inferiores de f en p' más las sumas inferiores de f en p'. Y las sumas superiores de f en p va a ser las sumas superiores de f en p' más las sumas superiores de f en p'. Entonces, la diferencia, lo que queremos ver es que f es integrable o sea, lo que queremos ver es que f es integrable en AB. Entonces tenemos que ver que esta diferencia es menor que epsilon. Entonces, pero esto es igual a esto menos esto. Entonces es esto menos esto. Entonces lo juntamos, S arriba de Fp' menos S abajo de Fp' más S arriba de Fp' menos S abajo de Fp'. Y esto, por hipótesis, es menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2. Y esto es igual a epsilon. Entonces, por lo tanto, f es integrable en el intervalo AB. Y hemos demostrado ese teorema. Ahora, había una cosa que quería definir antes, pero no sé si hacerlo ahora o después. Bueno, de una vez sí. Entonces ya tenemos esta propiedad, que más adelante vamos a ver cómo usarla. Entonces vamos a definir una cosa más. Definición 1.5.1. Algo que debía haber hecho antes. Entonces, si f es integrable, bueno, si f es más bien, no integrable. Si f, o sea, bueno, sí, si f
de AB en R es acotada, definimos algo que no les mencioné, que es la integral inferior de A a B de F va a ser el supremo de las sumas inferiores de F en P, tal que P es partición de AB. Y la integral superior de AB de F, que simplemente es darle un nombre a eso que ya habíamos definido antes. Entonces se acuerdan que la función es integrable si estos son iguales. Es decir, si la integral inferior es igual a la integral superior, ahora la función puede no ser integrable, pero sí puede existir la suma inferior y la suma superior, como vimos en el ejemplo de Dirichlet. Entonces esta es la integral inferior y esta es la integral superior. Entonces estos pues son las áreas que van creciendo por abajo, por eso integral inferior, que es como el área por abajo de la figura. Entonces son las áreas que se van aproximando por adentro y esta de aquí son las áreas que van disminuyendo aproximándose al área real por arriba. Entonces, en caso de que la función sea integrable, pues puede ser que no, pero aún así tengo esa área que está por arriba, bien, la puedo definir, aunque la función no sea integrable. Y entonces f es integrable si, solo si la integral inferior de AB es igual a la integral superior de AB. Entonces simplemente es notación para algo que ya habíamos visto anteriormente. Ok, ahora lo que vamos a hacer es demostrar que la integral es una función lineal. Entonces eso va a ser el teorema 1.5.2. Entonces la integral de Darboux es una función lineal. Del conjunto de todas las funciones integrables en o sea, todas las funciones integrables que van de A a B en F, o sea, digamos, el conjunto de funciones integrables le podemos llamar A y van a ser todas las funciones que van de A a B en R, tal que F es integrable. Eso es lo que quiero decir aquí. Entonces, la integral de Darboux lo que es una transformación lineal que lo que va a agarrar son funciones en este conjunto y les va a asociar un número real que va a ser el área o la medida, como habíamos visto anteriormente. Entonces voy a poner aquí. Esto nada más es para ejemplificar con la notación matemática. Es decir, es una función lineal del conjunto de todas las funciones integrables de NR en R, que es esto que puse aquí. Es decir, ¿qué significa esto? Que para todo par de funciones f y g que pertenecen a ese conjunto A de funciones integrables, o sea, son funciones que van de A, B en R, esto lo puedo poner como f y g que pertenecen a ese conjunto A, integrables, y C que pertenece a los reales, se cumple que 1, la integral de AB de f más g va a ser igual a la integral de AB de f más la integral de AB en g.
Entonces aquí lo estoy poniendo separado para seguir los libros de cálculo tradicionales. Y la integral de AB de esa constante C por F va a ser igual a C por la integral de AB de F. Entonces, en otras palabras, esto equivale a... O sea, que tengo una función que es la integral que va de A en R y tengo un número real C, tal que la integral de AB de alfa F, perdón, alfa y beta, alfa F por beta G es igual a alfa por la integral de ABF más beta por la integral de AB en G. Entonces, esto lo vieron en álgebra superior y esto lo van a ver en álgebra lineal, que creo que lo llevan en tercer semestre. Bueno, seguramente lo están llevando ahora. Entonces, ¿qué significa eso? Que la integral es una transformación lineal y entonces le pueden aplicar toda la teoría del álgebra lineal a estas transformaciones. Y justamente eso va a ser importante cuando estemos en más dimensiones, cuando estén en más dimensiones, todo eso del plano tangente, o incluso en dos dimensiones, cuando vean que tenían una función y entonces la derivada era la función que más se parecía en una vecindad de un punto de la función, una función lineal. Entonces, si en vez de eso tengo, por ejemplo, un paraboloide ahí, lo que más se va a parecer va a ser un plano. Y entonces uno lo que hace es el álgebra lineal aquí, en una vecindad de ese punto, y eso ayuda a definir cosas en toda la superficie que se está analizando después. Muy bien. Y bueno, como una consecuencia ahorita vemos qué significa lo que vamos a tener ahí. Ok, vamos a demostrar eso. Vamos a demostrar eso. Entonces, vamos a poner un diagrama. De nuevo, para ejemplificar las cosas, lo que vamos a hacer es poner dos funciones continuas. Entonces tenemos una función, no sé, y algo así para que no se... Puede ser cualquier cosa que sea acotada, pero vamos a poner esas funciones continuas. Esta sería G, esta sería F. Entonces vamos a dar una partición. Entonces, este sería xy menos 1, este sería xy. Y entonces, bueno, aquí vamos a tener, voy a ponerlo hasta arriba. Entonces aquí voy a tener el mínimo, este va a ser 1, luego acá voy a ponerle de otro color el máximo aquí, y luego acá arriba voy a tener el mínimo aquí, y luego hasta acá arriba voy a tener el máximo. Ahí está. Entonces, y luego voy a tener la suma de esas dos funciones. Entonces, si sumo esta con esta, pues no sé, me va a quedar este más este punto por punto según la definición de suma de funciones. Entonces, es decir, sumando este más este y me va a dar un punto aquí, etcétera. Entonces, todo lo que tengo que hacer es como que unirlos y esta sería f más g. F más g, entonces, y esa f más g, pues va a tener también su valor mínimo. Bueno, aquí no se aprecia mucho. Su valor mínimo y su valor máximo. Aquí. Entonces, vamos a decir sea p igual a x0 hasta xn una partición del intervalo AB y vamos a definir lo siguiente como MI. MI va a ser el ínfimo para f más g. Entonces va a ser el ínfimo de f más g de x, tal que xy menos 1 es menor o igual que x menor o igual que xy. Aquí lo estoy poniendo extendido, pero nuestra notación sería el ínfimo en el intervalo II.
de f más g de x. Luego el mi', vamos a decir que sea el ínfimo sobre i, o sea, en el mismo intervalo, pero solo de la función f de x. Entonces aquí en el diagrama sería este. Este sería mi. Este de aquí va a ser mi', este va a ser mi' y este de aquí sería mi. Entonces mi' va a ser el ínfimo sobre i de la función g de x. Y análogamente los supremos, mi mayúscula va a ser el supremo en el intervalo i de la función f más g de x. Mi' va a ser el supremo de la función f de x en ese mismo intervalo, y mi' va a ser el supremo de la función g de x en ese mismo intervalo. Entonces solamente son las definiciones que vamos a poner. Entonces, con Arturo pueden demostrar que, voy a ponerlo de otro color, que definiéndolos así, entonces se tiene que mi' más mi', que es el ínfimo de f de x, 1, vamos a decir, más g de x2, tal que xi menos 1 es menor o igual que x1 y x2 es menor o igual que xi, es menor o igual que mi. Completo, es decir, se puede demostrar, que no lo voy a hacer porque si no, no vamos vamos atrasados porque estoy subiendo esto demasiado tarde por el tiempo, pero realmente es la clase 8 esta, entonces con 3 o 4 clases más veríamos lo de Lebesgue y lo de las sumas de Riemann, demostrando que son equivalentes a las sumas de Darboux. Entonces, respecto a las clases vamos bien, pero como las he subido tarde, entonces no quiero llenar de más cosas. Esto, si tienen duda de esto, lo pueden ver en la ayudantía con él. Entonces se puede demostrar que mi es mayor o igual que mi' más mi', y que mi grande es menor o igual que mi' más mi', que son propiedades de los supremos realmente. Entonces, como eso se cumple, entonces como mi es mayor o igual que mi' más mi', y mi es menor o igual que mi' más mi', entonces multiplicando por delta xi y sumando sobre todo n, tenemos que, a ver, voy a hacerlo paso por paso. Tendría mi por delta xi. Esto no cambia la desigualdad porque delta xi es la longitud de los intervalos y ese es mayor que 0. Entonces eso es mayor o igual que mi' delta xi más mi' delta xi. Entonces si vale 1, ¿qué es lo que voy teniendo? Este es para cualquier i, pero voy a sumar sobre todas. Entonces lo que tengo es que m1 delta x1 es mayor o igual que m1' delta x1 más m2 m1 pi', delta x1, y luego tengo lo mismo con m2 delta x2 más m2 pi' delta x2, etcétera. Entonces sumo sobre todo esto. Entonces, como todo esto es positivo, estoy sumando cosas positivas, por las propiedades de orden en los reales esto no se va a alterar, y lo que voy a encontrar es que la suma desde igual a 1 hasta n de mi delta xi va a ser mayor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de mi' delta xi más la suma desde igual a 1 hasta n de mi' por delta xi. En otras palabras, que las sumas inferiores de f en P, perdón, mi es para f más g, las sumas superiores de f
eh, de f más g en P, que son estas, son mayores o iguales que las sumas superiores de los m', que es f, según definíamos aquí, f, y m' es para g. Entonces son las sumas superiores de f en P, más las sumas inferiores de g, perdón, en P. Y análogamente con el mi, multiplico por delta xy, sumo sobre todo eso, y que me va a dar aquí, me va a dar que las sumas superiores de f más g en P son menores o iguales que las sumas superiores de f en P más las sumas superiores de g en P. ¿De acuerdo? Entonces esto lo voy a poner de manera que se vea la desigualdad del mismo lado. Entonces lo que tenemos es que S abajo de F más GP, no es cierto. F abajo de F en P más S abajo de G en P es menor o igual que S abajo de F más G en P. Entonces lo que hay que tener en mente es que queremos demostrar que esta diferencia, que la diferencia de S arriba de F más G con S abajo de F más G es menor que epsilon, porque justo lo que queremos probar es que la función, de que primero que la suma es integrable. Es lo que queremos hacer. Entonces no lo dije porque es obvio, pero bueno, es lo que queremos hacer. Ahora, si sumamos, entonces si aquí multiplicamos por menos, vamos a tener que menos las sumas inferiores de F más G, P, es menor o igual que menos las sumas inferiores de FP, menos las sumas inferiores de GP. Entonces, este más este, nos va a quedar lo siguiente. Entonces, a ver si es así como lo quiero. Pues lo quiero así. Bueno, lo que tengo de estos dos es que esta está acotada por estos dos. O sea, entonces, S abajo de F más GP es menor o igual que las sumas superiores. Entonces es menor o igual que las sumas superiores. A ver cómo tenía. Pero tengo arriba. Sí, las sumas superiores. Ahorita les digo por qué, perdón. Entonces lo que tengo es que las sumas superiores son menores o iguales que esto de aquí. Entonces, que ese arriba de FP más ese arriba, perdón, de GMP. Pero nosotros probamos que acuérdense, que las sumas inferiores para una partición P siempre son menores o iguales que las sumas superiores de F para la misma partición. Entonces estas, por esta propiedad de aquí, son mayores o iguales que S abajo de F más G en P, aplicando esta propiedad para la función F más G. Y esto de aquí, ya vimos que es mayor o igual que esta suma de aquí. Entonces es mayor o igual que S abajo de FP más S abajo de GP. Entonces esta propiedad es la que tenemos. Ahora voy a ponerla así. Ahora, pero por hipótesis, tenemos que F y G son integrables. Entonces, como F y G son integrables, eso implica que existen particiones P' y P'B' de AB, tales que
las sumas superiores de f en p' menos las sumas inferiores de f en p' son menores que epsilon, pero de nueva cuenta, como tenemos dos cosas, van a ser menores que epsilon entre 2. Y para p', las sumas superiores de g con p' menos las sumas inferiores de g con p' también son menores que epsilon entre 2, porque son integrables. Y ahora de nuevo la misma partición que hemos tomado una y otra vez. Si P es igual a P' unión P', porque no es para todas, es para una, y esta es la que nos conviene. Entonces P es una partición de AB. Entonces déjenme quitarle el sí porque no es una condición, es algo que sabemos. Como P es una partición que es refinamiento de P' y de P', entonces, por el lema ese que probamos, este sí me acuerdo, que es el 1.2.2, ¿se acuerdan que decía ese lema que si P1 era un refinamiento de P2, entonces lo que teníamos es que las sumas inferiores de F en P1 eran menores o iguales que las sumas inferiores de F en P2. Y las sumas superiores de F en P1 eran mayor o igual que las sumas superiores de F en P2. Entonces vamos a aplicar esto a estas que tenemos. Entonces, como P' es un refinamiento de P, por cómo la estamos tomando, esto lo demostramos, que la unión de estas particiones significaba que P era refinamiento tanto de P' como de P'. Entonces, como esto pasa, tenemos que S abajo de F P' es menor o igual que S abajo de F en P, que la P' es para la F. Y además, que S arriba de F en P' es mayor o igual que S arriba de F en P. Y como P' es refinamiento de P, entonces S arriba de F en P', perdón, de G, en P' es menor, bueno, ya lo puse al revés aquí, es mayor o igual que S arriba de G en P y S abajo de G en P', en P', perdón, es menor o igual que S abajo de G en P, aplicando este teorema de aquí. Entonces, esto implica que si sumamos estas sumas, ¿dónde están? Estas sumas superiores, tenemos que S arriba de G, bueno, de F primero. Es bastante tedioso todo esto, ya lo sé, hasta para mí. Entonces, S arriba de Fp', le sumamos S arriba de G P'. Esto y esto es... es que quiero hacer aquí. Bueno, esto es mayor o igual que S arriba de F en P más S arriba de G en P. Entonces, esto viene de estas dos. Y de estas otras dos, tenemos que S abajo de Fp' más S abajo de Gp' es menor o igual, más este es menor o igual que esta suma de aquí. Entonces es menor o igual que S abajo de Fp más S abajo de Gp. Entonces tenemos esas dos cosas de ahí. Ahora, y además, si hacemos S arriba de F en P' más S arriba de Gp' menos S abajo de Fp' más S abajo de Gp', entonces
esto se puede juntar como S arriba de Fp' menos S abajo de Fp'. Entonces esto es menor que epsilon entre 2 más S arriba de Gp' menos S abajo de Gp'. Entonces esto es menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, que es igual a epsilon. Entonces, lo que queremos ver es que la f más g es integrable. Entonces, las sumas superiores de f más g para la partición P menos las sumas inferiores de f más g en la partición P, esas son menores o iguales que las sumas superiores donde está aquí. Entonces estas si de aquí, de esto que tenemos aquí, encontramos que esto es menor o igual que las sumas superiores de Fp más las sumas superiores de Gp menos las sumas inferiores de Fp más las sumas inferiores de Gp. Y esto, como ya vimos, que es esto de aquí, es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, f más g es integrable en AB. Y ahora solo resta demostrar que, o sea, ya hemos demostrado aquí, digamos, en el teorema que f más g es integrable, que f más g y c por f, vamos a poner f más g. Aquí completen el, se me olvidó poner esto. Bueno, es que aquí, o sea, para hablar del integral hay que demostrar que son integrables, obviamente. Entonces, que f más g y c por f son integrables. Y esto pasa. Entonces ya hemos demostrado que f más g es integrable. Ahora hay que demostrar la fórmula, pero por lo mismo que hemos hecho, sabemos que s abajo de fp más s abajo de gp es menor o igual que s de f más gp, es lo que vimos anteriormente. Y esto, como f más g es integrable, tiene que ser menor o igual que la integral de AB de f más g. Y esto es menor o igual que s abajo, s abajo, que s arriba de f más g en p, pero esto ya vimos que es menor o igual que s arriba de f en p más s arriba de g en p. Y como f y g son integrables, pues sabemos que cada una de estas, s abajo de fp es menor o igual que la integral de AB de f, esto es menor o igual que s arriba de f en p, y s abajo de g en p es menor o igual que la integral de AB de g, que es menor o igual que la integral de s arriba de g en p. Entonces esto implica que la suma s arriba de f en p más s abajo de f en p más s abajo de g en p es menor o igual que la integral de AB de f más la integral de AB de g, y esto es menor o igual que s arriba de f en p más s arriba de g en p. Entonces esto tiene que ser igual a esto porque son integrables las dos. Entonces la integral de AB de f más la integral de AB de g es la integral de AB de f más g. Y hemos demostrado la primera parte, el número 1. Entonces, que creo que debí poner aquí, demostración de número 1. Entonces, ya tenemos esta primera propiedad. Ahora hay que demostrar que esta segunda propiedad se cumple. Y que en el Spivak no lo hace, de hecho. Entonces,
Mm, sí, vamos a demostrar esa segunda parte. Entonces, número 2. Entonces, por demostrar que C por F es integrable en AB, a lo mejor eso o sea, lo digo y a veces no lo digo porque es obvio, pero bueno, aquí vamos a demostrar que CF es integrable en AB y que la integral de AB de CF es igual a C por la integral de AB en F. Ok, entonces vamos a suponer que, bueno, vamos a ver caso 1. Si C es igual a 0, entonces C por F de X es igual a 0 para toda X en el intervalo AB. Y entonces trivialmente la integral de AB de C por F es igual a 0 y esto es igual a 0 por la integral de AB por F, o sea, 0 por lo que sea. Y entonces hemos demostrado el teorema directamente. Entonces, caso 2, vamos a suponer que C es positivo, que C es mayor que 0. Entonces, supongamos que C es mayor que 0 y damos una partición del intervalo AB. Entonces, eh, vamos a usar una propiedad de los ínfimos y los supremos para demostrar esto. Pues no me acuerdo cuál es. Bueno, vamos a trabajar con esto y ahorita tengo que acordarme cuando lo necesitemos aquí. Entonces hay que demostrar que, o sea, ¿qué es lo que hay que demostrar? Voy a ponerlo aquí, que S arriba de CFP menos S abajo de CFP es menor que epsilon. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, porque queremos ver que CF es integrable en AB. Entonces, hay que calcular esas sumas. Entonces tenemos las sumas inferiores de CF en P, por definición es la suma desde igual a 1 hasta n de mi por delta xi. Y estos mi son los ínfimos, entonces esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de el ínfimo ni de la función c por f de x por delta xi. Entonces justo aquí está la propiedad que vamos a usar. Entonces, eh, vamos a usar el lema. Es que no me acuerdo, es un lema del Sagan. Bueno, ahorita que acabe, ya faltan 7 minutos, pongo cuál es y qué página del Sagan es. Pero lo que dice es que si A es un subconjunto de los reales, acotado, o sea, cuando digo acotado, quiere decir acotado inferior y superiormente. Eh, y C pertenece a R, entonces 1 para C mayor o igual que 0. De hecho, no tuve que haber tomado el caso especial, pero si C es positivo, entonces el supremo de C por A, tal que A pertenece a ese conjunto A, es igual a perdón, a A no, a C por el supremo de A tal que A pertenece a A. Y
el ínfimo de C por A tal que A pertenece a A es igual a C por el ínfimo de A tal que A pertenece a A. Y si C es negativo, si C es menor que 0, entonces el supremo de C por A tal que A pertenece a A va a ser igual a por el ínfimo de A tal que A pertenece a A, y el ínfimo de C por A tal que A pertenece a A va a ser igual a C, perdón, aquí puse A otra vez, no sé por qué. Va a ser igual a C por el supremo de A tal que A pertenece a A. Entonces, esto, digamos, si lo trasladamos en funciones, lo que diría es que si f de A en R es acotada, de nuevo, acotada quiere decir que es acotada por arriba y por abajo, y C es un número real, entonces, si C es mayor o igual que 0, lo que nos dice es que el supremo de C por F en el intervalo A, en este caso A es nuestro conjunto compacto, es igual, o nuestro intervalo, o sea, en este caso A es igual a A, B. Entonces el supremo de esto es C por el supremo de F en A, y el ínfimo de C por F en A es igual a C por el ínfimo de F en A. Y si C es negativo, entonces el supremo de C por F en A va a ser igual a C por el ínfimo de F en A, y el supremo de C por F en A va a ser igual a C por el ínfimo de F en A. Entonces esto lo pueden, si quieren revisar esto, lo pueden decir. Arturo, yo ya no me detengo aquí porque esto es algo de cálculo 1. Es un ejercicio de cálculo 1. Ok, entonces, visto esto, tenemos esto de aquí. Entonces, por esta propiedad, como C es mayor que 0, esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n por C. Entonces, esto viene de lo amarillo. Por C, por el ínfimo sobre I de f de x, por delta xi. Entonces, esto es igual a C por la suma desde igual a 1 hasta n de, voy a seguirlo poniendo así, del ínfimo sobre I de f de x por delta xi. Pero estas son las sumas inferiores de f. Entonces, este es igual a C por las sumas inferiores de f para la partición P. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos encontrado es que S abajo de CF es igual a C por S abajo de F en P. Y análogamente, entonces, tenemos que las sumas superiores de CF en P es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de mi delta xi, pues esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n del supremo sobre I de las funciones C por f de x delta xi. Entonces, por el teorema esta C sale aquí y sale de la suma, entonces va a ser C por la suma desde igual a 1 hasta n del supremo de f de x por delta xi, y eso es igual a C por las sumas superiores de la función f en P. Entonces, por lo tanto, las sumas superiores de CF en P van a ser iguales a C por las sumas superiores de F en P. Entonces, aquí ya tenemos la hora. Entonces, sirve de que reviso en qué página está eso del Sagan y ahorita continuamos.